Cierro los ojos y tomo una gran respiración profunda por la nariz, lenta, consciente y profunda. Y abro el corazón para escuchar y sentir la lección de hoy de un curso de milagros. Lección 7. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Y es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas asimismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza, si no lo que aprendiste del pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto, más o menos de duración, bastarán. Comentarios. Solo veo el pasado.
Estoy grabando esta lección y este comentario a Día de Reyes, 6 de enero del 2024. Y me acaba de pasar una cosa muy curiosa. Estaba empezando a leer esta lección para grabarla y han llamado al timbre de casa porque he llegado de dar un paseo y tenía la puerta del parking, de mi garaje, bloqueada por un coche. Y no he podido meter el coche en el parking, lo he dejado, en mi plaza lo he dejado en el parking. Y he llamado al vecino, que me he imaginado que era su hija, para Reyes o algo así, pero no lo sabía. Un vecino me ha dicho, puede ser este vecino, tal. Entonces he ido, he llamado al timbre, han salido y me han dicho, no, disculpa, ahora lo cambio. Y yo he sentido que no tenía ganas yo ahora de hacer todo el cambio, que me llamaran al timbre luego. Entonces me he puesto a grabar las lecciones. He leído la primera, he leído solo el pasado, la he hecho y me disponía a grabarla y entonces ya han llamado al timbre. Y cuando han llamado al timbre he abierto y no había nadie y estaban todos, la familia de los vecinos pasando por delante pero sin mirar, ¿no?, a la puerta, y la persona que había llamado al timbre ya no estaba. Entonces me he imaginado que era para salir, para quitar el coche. He ido hacia el garaje, estaban todos ahí en fila y me he empezado a dar cuenta como solo veía pasado, ¿no? Porque se me hacía extraño que si yo iba a sacar el coche, en principio para que ellos pudieran salir, que habían tapado mi plaza, pues no fueran como más atentos y se esperaran al llamar al timbre a decirme algo, ¿no? Han llamado al timbre y se han ido, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta como solo veía pasado tanto en mi vecina, la chica que iba a sacar el coche, que ya no vivía aquí, es la hija de mis vecinos, que me había criado con ella, y entonces me ha parecido extraño la relación que teníamos y la poca cercanía, ¿no?, que he valorado yo, el poco significado. Entonces me he dado cuenta de que en algún momento dado he sentido esto ya con ella anteriormente y que volvía a haber pasado, ya no solo en la relación que habíamos tenido y la veía a ella y me parecía extraño, sino en situaciones anteriores que he sentido la misma situación, como no estaba ese vínculo de cuando éramos pequeños, ¿no? Y no solo eso, sino que el hermano tampoco me ha saludado, se han metido en el coche y he pasado por delante y ha sido como extraño, ¿no? Entonces me he vuelto a dar cuenta de que solo estaba viendo pasado, ¿no?, en el hermano. El hermano parece ser que siempre ha sido así desde pequeño, ¿no? O sea, como poca relación, y son vecinos de puerta a puerta desde hace 30 años. Y con los padres hay mucha relación, pero con ellos pues son más distantes, ¿no? Parece, o sea, así lo hemos interpretado. Entonces me he dado cuenta de la carga de pasado con la que vemos a todo el mundo, con la que nos vemos obviamente a nosotros mismos, y el juicio y la interpretación, ¿no?, de incluso ver eso como algo malo, siempre basándome en la idea de pasado, pero no solo respecto a lo que ha hecho mi vecina en el pasado o mi vecino de no relacionarse o la interpretación esa, sino lo que yo juzgo de alguna forma o lo que he juzgado en otras relaciones, eso, y yo se lo agencio a ellas como algo malo, ¿no? Y de ahí viene muchas veces la fabricación, de fabricarse y ser bueno y saludar y agradecer y ser bondadoso, porque juzgamos lo otro. Entonces, cuando alguien nos parece mostrar lo que nosotros juzgamos, de alguna forma solo vemos el pasado, ¿no? Entonces, os comparto esto porque ha sido el perdón en directo y el curso de milagros en directo. Y porque justo acababa de leer la lección, ¿no?, y ahora la estoy grabando después de haber bajado al parking, de haber visto todo esto y de haberlo soltado, ¿no? Porque me creía con la capacidad de poder juzgar que ellos pues son distantes, que ellos no son agradecidos, que ellos, ¿no? Todo. Y todo esto por verlos a ellos con los ojos del pasado, porque solo veo pasado en el momento presente. Ni son distantes, ni son fríos, ni son poco agradecidos, ni son lo opuesto. Simplemente estaba viendo el pasado en ellos. Entonces te dice que esto, al principio, esta idea, nos dice Jesús aquí en el curso, es difícil de creer. Si es la primera vez que haces esta lección te va a ser difícil, si es la segunda quizá no tanto ya, pero al inicio te va a parecer difícil de creer.
Y nos hace como un repaso de las anteriores. Dice, ¿te parece difícil esta lección que solo veo el pasado porque es la razón por la que nada lo que ves significa nada? O sea, nada tiene significado. Lo que ha sucedido con mis vecinos no tiene ningún significado. Es la razón por la que has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. O sea, todo el significado que le he dado a lo de mi vecina y a lo de mi vecino con el coche solo tiene el significado que yo le he querido dar, de alguna forma. Ninguno más. No es real. Es la razón por la que no entiendo nada de lo que veo. O sea, hay un momento que se ha dado esto y yo no entiendo nada. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Porque tú le das tu significado y en realidad no ese significado. Se genera ahí como una incertidumbre de alguna forma. Dice, y es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y porque las cosas son como las que ves. De alguna forma, ningún pensamiento que yo he pensado sobre mi vecina, sobre mi vecino, significa nada. Ni lo que percibo en ellos, ni mis pensamientos sobre ellos. Quedan fruto de la percepción. Por eso son como las cosas que ves. O sea, ni ellos están llevando una actitud errónea, o sea, que signifique algo, ni mis pensamientos respecto a ella significan nada, ¿no? También dice, solo ves el pasado y es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. O sea, no estoy disgustado porque no me salude, porque no me atienda, porque no, simplemente porque no recuerdo quién soy, porque no recuerdo quién es, porque he decidido ver esta situación con los ojos del pasado y desde el maestro equivocado que es el ego. Y solo veo el pasado porque, o me es difícil creer esto porque es la razón por la que estás disgustado, porque ves algo que no está ahí. Yo creo que esto de mi vecina es el ejemplo, ¿no? De alguna forma ver en este instante que simplemente era una experiencia más, todo el pasado, todo lo que he juzgado a su hermano por la distancia, todo lo que le he juzgado a ella veces anteriores, todo lo que he juzgado a la gente por ser así y por creer que de alguna forma lo mío es lo bueno, ¿no? El ser más cercano, el ser más alegre, el abrazar, el no sé qué. Yo le he ido a dar un beso a ella y me lo ha dado, obviamente. Le he ido a saludar al hermano y de lejos así me ha saludado al final. Pero de alguna forma la creencia en que lo suyo era malo y lo mío era bueno también me hacía generar una tensión, como si les pudiera estar también como entrando en su espacio si les saludaba, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que era absurdo. He entregado y he hecho lo que sentí en ese instante, que era saludarlo. Por tanto, solo veo el pasado por todas estas razones, por todas estas lecciones. Y eso es lo que me hace estar disgustado de alguna forma. Nos dice aquí en el curso que todas estas ideas, estas viejas ideas, que se tienen acerca del pasado, del tiempo, es muy difícil cambiarlas, porque están tan arraigadas en el tiempo, están tan arraigadas en nuestra mente. Y que este cambio es tan difícil, es tan difícil como abrirse a cambiar estas viejas ideas. El motivo principal por el que es tan difícil abrirse es este arraigamiento, ¿no? Si existe la palabra, que estén tan arraigadas en el tiempo. Entonces la única forma de cambiar estas viejas ideas, de algún modo, es con nuevas ideas acerca del tiempo. Y esta es una de ellas. Solo veo el pasado, que de alguna forma deshace. Es una idea acerca del tiempo y deshace lo que estoy viendo ahí enfrente, que siempre es una historia, un tiempo. Aquí en el curso se nos habla y se nos pone el ejemplo de una taza y dice, ¿realmente estás viendo esa taza o estás viendo todas las situaciones que viviste con una taza, las veces que te has comprado una taza, la primera taza que te regalaron, la taza que te regaló tu padre y tal, y te recuerda esta? Te dice, si realmente estuvieras viendo la taza no sabrías ni siquiera cómo beber, ni para qué sirve, nada de nada. Dice, entonces te pregunta, ¿estás viendo realmente la taza o no? Es
como muy potente esta idea también. Yo siento que es una de las que ha supuesto como más transformación en mí, ¿no? En darme cuenta de que al final solo veo el pasado, como te dice aquí en este lápiz, en este zapato, en esta persona, en mi vecino, en mi ropa, en mí incluso, en el personaje, ¿no? Siempre me miro con los ojos del pasado, con las creencias que tengo de mí mismo. Siempre miro al otro con las creencias que tengo de él mismo y todas las que he ido acumulando en la percepción, ni tan siquiera sobre él mismo o sobre la imagen que tengo de él mismo, sino sobre mis vivencias, mi cultura, mi educación, todo lo que he ido como aprendiendo de alguna forma y con toda esa percepción veo lo demás, por tanto solo veo pasado. Entonces el ejercicio de hoy nos dice que miremos a nuestro alrededor y que apliquemos a cualquier cosa lo mismo. La idea de solo veo el pasado en este cuerpo, en esta cara, en esta persona, en esto. Y ahí nos demos cuenta de que cuando estamos mirando el micro que tengo delante, solo veo pasado y veo cuando me compré el micro. Quizá la primera vez que lo haces no te va a ser tan fácil, pero te digo que vas a desarrollar la capacidad de hacerlo. Si te paras un momento, vas a darte cuenta como en el micro ves si es mejor o es peor por la marca, por lo que te han dicho, yo veo ahora mismo quién me recomendó comprarlo, otros micros que he tenido y que no me han ido bien. Entonces veo todo eso en el micro que tengo delante para grabar. En el cuenco tibetano igual, en el móvil igual. Entonces es importante que veamos todo esto, todo el significado que le damos, ¿no? Y que todo está basado en el pasado. Si yo tuviera que definir el micro ahora, no podría realmente. Si puedo, echando mano del pasado. Si no, simplemente puedo sentirla, cuál es mi relación con el micro. Sería lo más real. Y lo mismo con las personas. Cuando me encuentro con alguien, en realidad, desde el momento presente no puedo decir nada. Tengo que echar mano del pasado para definirlo. Y nunca va a ser nada real. O ninguna idea del pasado va a ser, en realidad, lo que está sucediendo ahí. Siempre va a ser un intento de definición en base a una percepción pasada. Te dice, no te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Por 3 o 4 sesiones de práctica de 1 minuto cada una serán suficientes. Entonces, bueno, te invita como a hacerlo 3 o 4 veces y hacerlo de forma general y simplemente parándote un instante en cada objeto y viendo todo, aplicándole la idea, y si tienes la capacidad ahora de ver el pasado lo puedes ver, ¿no? Todo lo que te decía respecto al micro, al vecino. Si no, simplemente aplícalo y pasa al siguiente. Esta es una de las lecciones más liberadoras. Al darte cuenta de que solo ves pasado, quiere decir que puedes abandonar toda idea de pasado, por tanto todo juicio, toda interpretación sobre lo que estás viendo, y vivir la relación desde una absoluta libertad y libre de significado. Por tanto, súper liberadora esta lección. Te invito a hacerla con alegría, con entrega total, con devoción profunda, y simplemente aplícala a aquello que se te dice y sentirás sus frutos. Sin importar cuándo, pero lo sentirás. Un abrazo. Seguimos mañana con la siguiente lección.